Muy buen día, soy Harry Cantillo, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Apartadó. Hoy es Domingo de Resurrección, un evento importante plasmado en los Evangelios. Quiero leerles una reflexión que hace tiempo atrás hice para una revista, un artículo que en su momento escribí y quiero compartirlo hoy con ustedes. Quiero hablarles del artículo llamado La Resurrección de Cristo, ejemplo de coherencia con el mensaje del reino. Recientemente hemos celebrado la resurrección de Jesús, venciendo a la muerte. Su cuerpo flagelado y crucificado se levanta con el poder de Dios y ahora posee toda una corporeidad gloriosa, viviendo por siempre a la diestra de Dios Padre. Es la celebración mayor del cristiano, pues gracias a su muerte hoy vivimos. Gracias a su resurrección crece la esperanza de que también seamos resucitados. Somos reconciliados con Dios. La resurrección no es solo ese cambio de muerte a vida. La resurrección tiene un mensaje mucho más profundo, un mensaje que entendemos solo cuando indagamos los pormenores de los acontecimientos previos a ella. El resucitado y el reino de Dios. Este resucitado es Jesucristo. Su mensaje cautivó, atrajo a las minorías porque era diferente. Apartado de esos mensajes salvíficos donde la guerra y la muerte se mezclaban para garantizar la supuesta liberación del pueblo judío de su opresor Roma. Algunos movimientos populares de liberación se manifestaron en el siglo I después de Cristo, por lo que Roma tuvo que intervenir, ya que lo que menos toleraba la famosa Pax Romana era la sublevación en el imperio. Jesús nos revela el reino de Dios, un reino donde prima el amor por el prójimo, donde el respeto a la vida es relevante, en el que la mujer debe ser reconocida como seguidora activa, lideresa y predicadora de las buenas nuevas, donde Dios Padre es sacado de detrás de unas cortinas del templo de Jerusalén y ahora es manifestado a los hombres y mujeres pobres de Judea, para dejar de ser propiedad del templo y de la élite sacerdotal. Jesús se preocupa por los niños, por las mujeres, por los hombres que sufrían de pobreza que era provocada por un sistema opresor imperial, económico, político y religioso, y al que habría que añadir la gran corrupción de la élite herodiana. Por ello, su mensaje es bien recibido entre los pobres, quienes ven en este sujeto de Nazaret, de una tierra olvidada y pobre también, un mensaje llamativo y apropiado, un mensaje de justicia social, de equidad, de respeto y de dignidad por la vida. Se trataba de hacer memoria de las antiguas directrices de Dios, donde el respeto por la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, la tierra eran importantes. Directrices que habían sido olvidadas por el pueblo y obviamente por sus dirigentes. Jesús les devuelve la esperanza en medio de la desesperación y les recuerda que Dios se acuerda de los pobres y que camina con ellos. Cuando Jesús llega a Jerusalén ese domingo de Ramos, lo hace montado en un burrito, mensaje antiimperial. Si se tiene en cuenta que para la Pascua, el procurador romano de ese momento, Poncio Pilatos, viajaba de su residencia en la ciudad de Cesarea de Marítima o Cesarea sobre el mar, que se encontraba a unos 90 kilómetros al noroeste hasta Jerusalén.
Entraba con sus caballos y soldados, llevando el escudo imperial romano, águilas doradas sobre mástiles, destellando por el metal y el oro. El sonido de la marcha de los soldados romanos y el sonido de los redoblantes se escuchaban con gran estruendo, dándole una solemnidad y temor a la procesión. Eso es lo que infundía el imperio, temor. Jesús llega montado en su burrito, presentando otro mensaje, el mensaje de paz y justicia que ofreció no solo en su discurso, sino en su vida misma. Él presenta la humildad y sencillez de sus palabras con un mensaje sentido y que surge del corazón de un hombre justo. Su mensaje no atemoriza, acerca a las multitudes al gran amor de Dios que es para todos y todas. El maestro también obtiene un gran recibimiento. Muchas personas con ramas le aclaman cuando entra en Jerusalén. ¿Qué pensarían los romanos sobre este hombre que recibe estas expresiones del pueblo? Jesús se enfrenta a la corrupción del templo, de la práctica hipócrita de los fariseos, quienes se creían los vigilantes del cumplimiento de la ley judía, que era en el imaginario colectivo la ley de Dios. Ridiculiza la casta sacerdotal y en ella se encuentran los mayores terratenientes del pueblo. Ir en contra de ellos significará la causa de su muerte. Jesús predica en la ciudad santa de Dios. Su mensaje no es recibido de la misma forma que en otras ciudades, lo cual no deja de ser curioso e incluso paradójico si tenemos en cuenta que allí se encontraba el templo de Jerusalén, el templo del Dios judío. Jesús es apresado, escupido, flagelado, golpeado y sometido a las torturas con las que los romanos tenían por costumbre atormentar a los sentenciados a muerte. Este hombre fue sentenciado a la pena capital, la crucifixión, que se aplicaba a los enemigos del imperio, es decir, aquellos que se erigían como líderes de insurrecciones populares. Este judío muere, es sepultado según la tradición de su pueblo, pero un gran acontecimiento cambiaría la concepción de sus seguidores y seguidoras en ese momento. El maestro ha resucitado. Después de 3 días, las mujeres son las primeras en verle, y así los hace ver Marcos 16:9, Mateo 28:9-10. Lo curioso es que los discípulos no creen el mensaje de vida de esas mujeres, de eso que les están comunicando. Una vez que Él se aparece a sus amigos, la fe a sus seguidores es transformada. La confianza de que su Maestro es el Señor de señores, el Hijo de Dios, se afianza. Se encuentran ante el verdadero Mesías. Diferencia entre Él y los demás resucitados. Jesús resucita, y para los judíos este mensaje es sorprendente. Dios levantó a este Jesús de entre los muertos, y su resurrección fue uno de los elementos principales del mensaje de Pedro en el libro de Hechos 2, del 14 al 38, ya que se reconoce públicamente la gloria de Jesús en Dios Padre. Este muerto ahora ha resucitado. Y está a la diestra de Dios Padre. Estamos ante una persona que murió siendo coherente con su mensaje hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino
como resaltaría el apóstol Pablo, hasta la muerte de cruz. Esto quiere decir que no vendió su mensaje ni se corrompió, sino que se mantuvo firme ante la amenaza del imperio y de los sacerdotes. Para los gentiles, no resulta novedoso el tema de la resurrección. Entre egipcios y griegos existían historias de dioses que resucitaron, como es el caso de Horus. De igual manera, existían rumores, según de que habían algunas personas que tenían capacidades de resucitar a los muertos con ciertas artes mágicas. La pregunta que surge es: ¿qué diferencia hay entre este resucitado y los otros? Lo innovador está en que este resucitado lo es para la inmortalidad. Los griegos no podían aceptar la resurrección, ya que creían que el cuerpo era la cárcel del alma y por lo tanto innecesaria para la inmortalidad. Solo el alma lo era. Por otra parte, el que murió era pobre, un desdichado y un enemigo del imperio. Pero el apóstol Pablo predica al Cristo resucitado y le exalta por encima del emperador y afirma que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, el Kyrios, y es el Salvador, el Sóter. Términos muy comunes en el vocablo imperial romano para referirse al emperador. Jesús resucitado es el nuevo rey, o el rey que está por encima de los reyes, pero su reino no es de este mundo. A diferencia del imperio, es un reino de paz y de justicia, de amor al prójimo, lo cual produce sus efectos en el corazón de las personas que escuchan el mensaje de Jesús resucitado. La resurrección de Jesús nos muestra que Él está por encima de las injusticias de los imperios y sistemas de dominación. No pudieron acallar su valor y su mensaje. El apóstol Pablo nos enseña a ser sus imitadores, así como Él lo es de Cristo. Es decir, nos llama a ser coherentes con el mensaje del Evangelio, con ese mensaje de amor y de justicia en un contexto de desigualdad y de tiranía. Para el oyente, la esperanza de que resucitaría como lo hizo Jesús se convirtió en la fuerza para enfrentarse sin temor a las estructuras imperiales que podían acabar con su vida por transmitir el mensaje del reino. Estos oyentes veían en Jesús el ejemplo a seguir. Jesús había vencido al mundo, a ese sistema de dominación imperial. Ahora sus seguidores confiados podían proclamar un mensaje diferente, el mensaje del reino de Dios, aunque sufrieran aflicciones, por un mensaje totalmente opuesto a la estructura dominante. Por ello, encontramos esa fe férrea de los mártires de los primeros 2 siglos del cristianismo, que se entregaron a los brazos de la muerte sin temor, con la esperanza de que Dios les levantaría de los muertos como Jesús, si se esmeraban, si se esforzaban en mantener su fe hasta el final. La resurrección de Jesús es el triunfo sobre las injusticias del imperio y de su forma inhumana de dar paz y seguridad a través del temor y la destrucción. Jesús convierte la resurrección en un acto de justicia. Dios le levanta de entre los muertos, es decir, legitima su mensaje y lo sella con la resurrección. Dicho mensaje está por encima de la pretensión del imperio de callar a este tipo de personas y olvidarlas para siempre. Curiosamente, aunque el sistema pretendía silenciar esta propuesta del reino de Dios, será el mismo Dios el que resucite y la haga revivir en los corazones de las personas.
Esto quiere decir que la resurrección de Jesús se ha convertido en el triunfo del justo sobre las injusticias, sin que importe de dónde procedan, aunque sea el imperio más grande de la historia. La resurrección representó en el pasado un mensaje de esperanza y hoy sigue siendo así. Jesús, en gran medida, nos invita a reflexionar sobre la coherencia de nuestro mensaje. Recordemos que somos embajadores, es decir, se nos ha encargado precisamente extender el mensaje del reino de Dios, un mensaje de amor, de justicia, de equidad, de respeto, de esperanza, en medio de un mundo que se debate entre guerras, conflictos familiares, en el que muchos jóvenes no tienen claro el sentido de la vida. Las ideologías luchan entre sí por imponerse, el hambre impera y la injusticia y la corrupción son el pan de cada día. La resurrección de Jesús nos invita a ser coherentes con su mensaje, sin temor a expresarlo, transformar los paradigmas de opresión que el sistema difunde como normalidad. Es una lucha contra la bestia, puesto que el modelo económico actual convierte a los ricos en más ricos y a los pobres en más pobres. Destruye los anhelos de las personas de este mundo, las convence de ser sujetos de emociones y las convierte en objetos del sistema de producción mundial y se convierten en un número más de esta cruda realidad. Los valores han pasado a ser ignorados en la vida. Solo importa el dinero, aunque no la manera de conseguirlo. Jesús nos llama a entender que Él es el verdadero Señor y el verdadero Salvador, y no dejarnos engañar por aquellos que pretenden adjudicarse dichos calificativos. No es fácil asumir el mensaje de Jesús. Hay que cargar la cruz. Una cruz que puede llevarnos hasta la muerte en algunos casos. Pero esa es la realidad del mensaje, no otra. Sin embargo, hasta el fin de nuestros días, seamos coherentes con el mensaje del reino de Dios y llevemos esperanza a aquel que sufre, que llora, que tiene hambre y sed de justicia. Deseo que tengan un resto de día bendecido. Un abrazo.